Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15, 22. Spurgeon dijo sobre estas palabras: a Saúl se le había ordenado dar muerte por completo a todos los amalecitas y su ganado. En lugar de hacerlo, conservó al rey y permitió que su pueblo tomara lo mejor de los bueyes y de las ovejas. Cuando es llamado a dar cuenta de esto, declaró que lo hizo con el fin de ofrecer sacrificio a Dios. Pero Samuel lo confrontó inmediatamente con la firmeza de que los sacrificios no eran excusa para un acto de directa rebelión. La sentencia que tenemos ante nosotros es digna de ser impresa en letras de oro y ser colgada a la vista de la presente generación idólatra, quienes son muy aficionados a las sutilezas de la adoración de la voluntad, pero abandonan por completo las leyes de Dios. Puedes recordar que mantenerse estrictamente en el camino de los mandamientos de tu Salvador es mejor que cualquier forma externa de religión, y escuchar su precepto con oído atento es mejor que traer la grosura de los carneros o cualquier otra cosa preciosa para poner en su altar. Si estás dejando de cumplir el menor de los mandamientos de Cristo a sus discípulos, te ruego que ya no sigas siendo desobediente. Todas las pretensiones que haces de apego a tu Maestro y todas las acciones devotas que puedas realizar no son compensación por la desobediencia. Obedecer, incluso en lo más insignificante y pequeño, es mejor que los sacrificios, por muy ostentosos que estos sean. No hables de cantos gregorianos, de túnicas majestuosas, de inciensos y estandartes. Lo primero que Dios te manda de sus hijos es la obediencia. Y aunque des tu cuerpo para ser quemado y todos tus bienes para alimentar a los pobres, con todo, si no escuchas los preceptos del Señor, todas tus formalidades carecen de valor. Es una bendición ser tan dócil como un niño pequeño, pero es algo mucho más bendito cuando se le ha enseñado la lección y la cumple al pie de la letra. Cuántos adornan sus templos y embellecen a sus ministros, pero niegan la obediencia a la palabra del Señor. Alma mía, nunca seas partícipe de sus planes.